Chesar contra la libertad, salir de la locura que impone la sociedad, vivir como yo quiera, no ser una oveja más. Bueno, y una palabra en asturiano que lle abellugar, que no sé si lo sabéis, pero bueno, ya estamos aquí con clases de asturiano con David Castañón. Abellugar lle estar refugiado, estar a gusto en un sitio, sentirse como en casa. Bueno, pues una de las personas que más nos abelluga en Asturias lle Tania Plaza, porque aparte de que está al cargo de la guarda, que es el nombre técnico que se usa para estas cosas, del refugio, del abellugo, del meicín, y una de estas personas que fae que te sientas como en casa. Allá donde la topes, ella además como vese, como y un poco grandona, vese bien, pero son de estas personas que enseguida fae que te sientas a gusto con ella. Como tiene un discurso muy guapo y son de estas personas que te atopes en este mundo de la gastronomía, que se sale un poco de lo normal, pa muy bien. Pues a mí préstame que venga aquí de cuando al programa a falar, a mirar así un poco embobado para ella y aprender de la su sabiduría. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, préstame mucho que vengas aquí. Y a mí. ¿Cuándo vas desde la montaña a la ciudad? La verdad que sí. Oye, si cambio, ¿cómo oye? Porque entiendo que acostumbra, bueno, ahora hay trasiego decente en el refugio, pero acostumbra a estar allí, oyer los paxarinos, los perros y poco más, y algún paisano de cuando que alguna paisana que saber por ahí, a baixar a la ciudad y meterse entre los coches con toda la turista y todo, tiene que ser un contraste guapo, ¿no? Cambia bastante y que la verdad, arriba sí que ahora hay más movimiento, no yo como antes de la que agarré el refu, que no había tanta gente por ahí, pero antes lo que me costaba mucho y era la velocidad de los coches. Claro. Montar en un coche y ir a más de 100 kilómetros por hora poníame súper nerviosa. Claro. Porque parece que no, pero pierdes bastante la noción de velocidad cuando tienes mucho tiempo arriba. Claro, porque, bueno, tú continuamente estás yendo y viniendo, no estás ahí continuando, pero aunque solo sea baixar, comprar, reponer, necesitas estar en contacto, pero el contacto muchas veces no pasa de ¿qué? De la Pola Chena. Sí. Y Llangreu. Sí. Quiere decirte que no son grandes urbes donde estás ahí metida. No, y muchas veces lo que faigo y que como estoy de estar en el refugio, al final y en mi casa, y como si siempre tuvieras gente extraña durmiendo en tu casa, estás siempre pues también pendiente de que estén bien, de que se sientan bien, de que sea casa de ellos también, eso agota mucho. Entonces yo muchas veces lo que faigo y que estoy en mi casina sola, cerrada, no veo a nadie, sí. Voy a comprar lo justo y parece que no quiero tampoco relacionarme mucho con la gente. Apagueslo todo, apagues ordenador, todo, móvil, todo. Hasta ¿no? la tele, no pongo nada. Claro. Sí, es verdad. Claro, porque, bueno, a eso llegaremos también. Espacios de intimidad en un refugio, en un espacio donde tenéis lo todo milimetrado para aprovechar al máximo el espacio, un espacio para ti de intimidad y es muy complicado. Espacio y la mi habitación, que es independiente y es la única tal, lo que pasa que tengo debajo los baños y oigo lo todo. Oigo lo todo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y en nuestro baño, que comparto con la gente que trabaja allí, que bueno. Pero ahora sí que puse en la cocina un carteluco para que la gente no se me meta adentro. Claro, porque tú llegabas y Tania, venga, vamos para adentro. Eso. Vale. Y más que nada porque yo trabajo con sartenes muy grandes, aceite, uno y otro, y a veces tengo pasado de que llega alguien, ¡hombre! Y pégame un susto, y bueno, y un poco peligroso. Sí que bueno. ¿Cuántos años lleves allí? Pues 12. Y bueno, cuenta lo que lleva el refugio del Meicín, porque igual algún despistada no un paso por allí no lo conoce. Pues un abellugo de alta montaña, está a 2,5 kilómetros del pueblo más cercano, que ya tú hice arriba, y solo se llega a él a pie. Vale. No hay otra manera. Allí tiene servicio, tenemos 46 cames para que duerma la gente, tenemos restaurante, la gente puede ir a comer les faves, el picadillo y tal, que es lo que más vienen a comer, ya puede hacer 40 grados que la gente pide fabada, sí. Y es tremendo. Tenemos terraza, tenemos, bueno, servicios, aparte, lógicamente también como no servicio, o sea, punto de rescate, de si hay algún problema o lo que sea, pues
organizar y trabajar para evacuar o lo que sea. Porque eso yo lo prioritario. A veces el Medicín pues es un poco de moda, ¿no? Sí, porque sí. es verdad que hay una ruta 2,5 kilómetros y una ruta accesible y Sí. es precioso aquello. Sí. Y mucha gente que no estaba de alta montaña, pues úsalo para ir allí, tomar algo, comer, ver un poco aquello e iniciarse, que a mí parece algo muy guapo, Sí. además, pero no podemos nunca escaecer que estamos en un sitio de alta montaña y con cierto peligro. Sí. Por eso también yo muy importante, yo cada vez que damos las cenas, yo cuando acabamos el turno de cena lo que faigo es ir grupo a grupo preguntando qué vais a hacer mañana, a dónde vais a ir, traéis track, traéis ruta, vais con mapa, vais tal. Entonces yo tengo toda la información de cada grupo que vaya a dormir al refugio, cada persona que vaya allí y tal, para saber lo que va a hacer al día siguiente. Hay veces que daste cuenta de que hay alguien que no sabe, que no tiene idea y va a meterse en una zona complicada. Entonces ahí estamos nosotros para decir no. A ver, vamos a cambiar un poco la ruta, vamos a ver por dónde puedes ir y por dónde no. Y eso es la gran parte del trabajo que como guardas tenemos que hacer, ¿no? Además de hacer la circunstancia, todos los guardes conocen bien la zona que guarden. Sí. Pero y que tú aparte, además de conocer bien aquello por estar trabajando allí y llevar 13 años, además de eso, antes de agarrar el refugio, tuviste viviendo allí arriba sola, conociendo tú aquello. Estuve en la cabaña de un pastor 20 meses. Porque Sin luz y sin agua, sin nada. lloraste un día y agarraste y dijiste Sí. para allá para arriba. Sí, porque las cosas hay que hacerlas cuando se puede. Ujú. Y yo con 25 años no tenía fíos, hipoteca ni nada, entonces, ¿por qué no hacer lo que siempre me gustó? Yo trabajaba en hostelería y hacía monte un martes, un miércoles, Claro, cuando y el descansabas, jueves tocaba claro. ir otra vez a trabajar. Entonces, llegó un día que yo hablé con mi papá y mi mamá, fueron con los primeros que hablé, y dije yo, os voy a dejar el trabajo y voy a coger el paro y marchar al monte a vivaquear, a dormir, a conocer un poco. Mi papá y mi mamá, claro, era en plena crisis, echaron las manos a la cabeza. Flipar, claro. Hablé con el jefe, diome el paro, arreglamoslo todo y yo tiré para el monte. Tuve 9 días por ahí durmiendo y luego ya fue cuando conocí a Gelito, que fue el señor que me cedió la cabaña. 9 días vivaqueando. Sí. Nada de montar una tienda ni... No, de hecho nunca tuve tienda. Claro. No, yo dormía en una cuadra, debajo de una peña, donde un árbol, donde tuviera, o en medio de una campera, si hacía buena noche. Y sola. Sí. Increíble. O sea, Sí. quiero decirte, lo primero por ir solo. Sí. Y luego ir sola como mujer, que estas cosas, tú lo dices, préstame, ¿no? Que se van normalizando. Sí. Pero a veces hay mucho miedo a hacer todas estas cosas. Yo cuando me dicen eso de no tienes miedo y tal, digo, oye, que al final la pregunta que te fallan, no tienes miedo que venga un paisano o que venga alguien y te faiga algo y tal. Al oso yo no voy a tener miedo, al Ya. yobu tampoco. Tengo más miedo en Oviedo a las 3 de la mañana que en el monte a las 3 de la mañana. eso es Tengo verdad. más miedo. Claro. Y yo de aquella, mira cómo era que yo llevaba programas de radio de psicofonías y de todo esto para escuchar. Que yo ahora pienso, lo digo yo, Callao. te lo juro. Y de cosas, de ovnis, de tal. Pues escuchaba eso en medio del monte de noche para dormir. Allí sola. Y bueno, claro, y hay que dormir porque mucha gente tira para picos. Y Sí. bueno, picos tienen ese halo mágico, nal. Sí. Pero Ubinas, ye un sitio que tú estás dando mucho a conocer. Y es verdad que Pinubina es una de las montañas de Asturias por excelencia, ¿no? Sí. Pero todo lo que hay en el entorno, yo pienso que ya era bondo desconocido y está aquí. No Sí. está, que a veces ir a picos, bueno, hay que ir para allá a entrones, pero esto está aquí, en medio de Sí. Asturias. Pero ya que hay gente de Yangreu mismamente, Sí. con yacios míos de siempre, que decía yo, no, ahora soy guarda del refugio El Meicín, tal. Y ¿De dónde? ¿Dónde es eso? Yo, meja. Digo, en Les Ubiñes, tío, Claro. tal. Tuiza, Y- ¿dónde queda Tuiza? Sí, no lo sabían. Y parece increíble, ¿eh? Pero no. Y mira que yo, alta montaña, a pie de coche. Claro. Que estás en nada, no oye como picos que tienes unos acercamientos más largos, más tal. Aquí en nada estás en, Claro. en alta No, montaña. y además que hay un sitio que tiene rutas para gente ya especializado, Ujú. pero tiene rutas para iniciarte, dar paseínos y rutas medias. Hay un poco para todos los públicos allí, ¿no? Sí, yo de hecho esta semana decíame que era como Wikiloc, porque llega la gente y dice, oye, una ruta que pueda hacer, tal, no sé qué, digo, a ver, ¿cuántas horas quieres echar? Claro. ¿Qué tipo de ruta quieres hacer? ¿Tienes para ir por prau durante el tiempo que quieras? ¿Tienes para ir de trepada? ¿Tienes para hacer pedrero más alpino, menos alpino, más verde, más bosque, más...?
Por eso preguntábate antes que, oye, muchos guardas, o sea, tú un guarda de un refugio acaba conociendo aquello porque Claro. lo que facéis además en cuanto tenéis un minutín libre y salir a esparder y patear. Pero llegué tú ya llegaste al refugio conociendo aquello como la palma de tu mano, ¿no? Sí, para mí era el patio de mi casa. Claro. Era lo que tenía. Yo estaba en la cabana viviendo y yo abría la puerta. En invierno yo salía de casa con los crampones puestos. Claro. Eso era un lujo. Madre mía, era tremendo. Y hacía todos los picos que podía. Yo no escalo. Yo no soy escaladora, y menos estando sola, no. Pero encántame el hielo. Encántame crampón, piolet y todo eso. Entonces, cuando subía a una montaña, ya les había subido casi todos, luego rodeábales. Claro. Entonces, claro, ahí conoces muchísimo. Y cuéntame cómo fue la historia con Gelito, porque y una cosa, no, yo creo que y es muy significativa de lo que y el mundo en los pueblos y en las montañas, que a veces con estas películas como Asbestas parece como que también pasa lo de como pequeños pueblos, grandes infiernos que dicen los berrones, que también pasa. Pero en general la gente es así, ¿no? Sí, yo tuve mucha suerte, la verdad, que di en buen pueblo. Yo baixaba de hacer eso 9 días de monte por los puertos de Guaria. Tú tuviste 9 montes por ahí perdida, en los puertos de Guaria. Sí, vale. y bajé para Tuiza. Claro, de los puertos de Guaria, de la zona Quirós, pases a la zona Chena, Les Ubinas, sí, claro. Está uno detrás de otro. Entonces yo tiré a Tuiza a ver si alguien bajaba para parar un coche y que me llevara hasta Campomanes, hasta donde bajara. Y con tan buena suerte que paré Gelito, un paisano ahí ya mayor y tal, paró un coche y empezamos a hablar y decíame, ¿pero tú de dónde vienes? Digo, nada, de Guaria y tal. Pero entonces digo, nada, llevo por ahí 9 días haciendo monte y tal. Y la preocupación de él, ¿y el pan? Decíame Claro. él, ¿y el pan? Digo, no, traigo fariña y faigo tortos. Dice él, hostia, pues tengo yo una cabana. Después de hablar un rato y conocernos un pocuñín, dice él, pues tengo yo una cabana en Ubiña. Si la quieres, doyte la llave. Qué Yo, guay. ¿qué dices? Dice él, sí, esto era un martes. Dice él, el viernes si quieres, doyte la llave. El viernes a las 10 de la mañana te voy a una cabana. Claro. Explicóme más o menos dónde era, intuílo. Y allí estaba Gelito. Claro. Y llegué, dióme la llave y dijo él, como si fuera tuya. Qué guay. Y hasta hoy. ¿Y relativamente cerca del refugio? Sí, Ana, del refugio estaba cerquina. Claro. Sí, nada. Entonces tú, mientras 6 meses, estabas en la cabana y lo que te dedicabas a explorar la zona. Sí. Y a bajar a reponer comida. Y a preparar la cabana para pasar claro. el invierno. Porque, ¿Por claro, qué? Claro, quisiste pasar el invierno allí. Sí. Un invierno allí tiene que ser muy duro, ¿eh? a mí los paisanos decíanme que no. Claro. No me lo pases, no vas a pasar aquí el invierno. Y yo lo que hice fue, yo tenía muy claro que no me iba a pasar ni fame ni frío. Ujú. En el momento que algo pasara así, yo me piraba. Y lo que hice fue coger muchísima leña. Yo pasaba días yendo a la bachina y volvía con la mochila, nunca corté nada, siempre agarraba los palos que no querían de otros árboles. Ujú. Y llené un bivouac de helicóptero hasta arriba de leña. Claro. Serrar aquí con un serrucho que no cortaba una puta mierda y ahí me pasaba serrando. Y cuando hacía frío, ventisca o llovía o tal, pues a serrar. Dentro de la cabana preparéme ahí unos caballetes tal y serraba, ponía la radio y venga. Claro. Tizar chimenea y ala. O sea, tenías una chimeneuca, Sí. ya te lo vi una fresquera también para conservar Sí. cosas en frío Sí. y una La cama. Una cama y ya. Era una cocinina de gas de 2 fogones, Sí. una mesuca con 2 banquetes y la chimenea. Y la claro, luz, tú allí vamos. en invierno había veces que claro, tenías, yo qué sé, 1 metro o 2 de nieve, que Y casi más. no podías salir. No. Tengo fotos de la cabana que solo se ve la chimenea. Claro, Entera flipa. tapada. Lo bueno era que a veces sí que hacía aire, entonces dejábame como por la puerta un pucuñín de pasillo. Pero una vez abrí la puerta y estaba tapiada. Claro. Entonces cogí, tocóme con el balde de la ropa y potes, de ir metiendo nieve hasta que pude hacer un furacu, salir por el furacu y cogería la pala y palear desde fuera. Madre mía. Claro, para agarrar, yo qué sé, agua. El agua Pa' de la todo, nieve. y para poder salir de la Claro, cabana y para claro. todo. Sí, sí. ¿Que no pasaste miedo en algún momento? No, O sea, cuando tú veías la puerta que no la podíais abrir por culpa de la nieve. no, No. no me daba miedo. No, porque sé que... Y hombre, es de otra pasta, ¿eh? puedes tardar menos, puedes tardar más, pero yo tenía comida y tenía calor. Ya. Teniendo comida y calor, para mí Ya. está todo arreglado. Para mí es lo básico y lo más importante. Claro, eso fueron meses de preparación, lo que tú Sí, dices, de sí. saber a lo que te ibas a... Y eso, claro, en cuanto saliste de allí y llegaste a Tuiza,
la xente del pueblo empezó a mirarte con un poco más de respeto, ¿no? Flipes. Es decir, ye dura como una piedra esta moza, ¿eh? Ayudaronme, pero muchísimo, muchísimo. Yo cuando estaba en la cabana, yo en verano, cuando estamos allí y tal, yo lo que hacía era abrirles ovejas a un pastor. Entonces él traíame conejos, patates, huevos, berces, traíame de todo. Qué La guay. verdad que siempre me cuidaron muchísimo. Claro. Sí. Y después de esa aventura, que eso, 20 meses, 20 madre mía, yo- 20 meses allá arriba, claro, sin teléfono, sin electricidad, casi nada, a piles. No, ¿Y yo, qué tenías? ¿Algo para cargar ahí o qué? no, yo funcionaba con veles. Sí. Tenía puntos estratégicos donde ponía veles y me daba visibilidad a toda la cabana, y luego cuando necesitaba más, pues con el frontal, que iba a piles. Claro. Y luego sí que tenía el teléfono, pero ahí no tenía cobertura, entonces llamaba a mi mamá los miércoles y los domingos. Vale. Y a mi mamá siempre decía, tú si no sabes de mí, tranquila. Si sabes de mí, preocúpate. Y la prueba, yo ahora pienso, digo, Ya. joder, Pruvina, Ya. tío, tuvo que pasarlo más mal. Claro, ya. Bueno, claro, y ya respiraría en el momento en que te hiciste cargo del refugio, porque dices, vale, está ahí arriba, pero ya está localizada y sobre todo que no estás sola, estás consciente. Sí. Claro. Sí. Bueno, Ya, al principio igual Costó, ¿no? prefería que tuviera sola en la cabana, porque Ya. nunca sabes tampoco lo que te va a llegar al refu. ya, cierto. Suerte y era que yo tenía de aquella un schnauzer gigante que era mi sombra, y él, ¿sabes? Enseguida si llegaba alguien tal, juntaba a mí, siempre fue muy protector conmigo. Entonces mi más, a ver que estaba con Uri, eso ya Claro. daba seguridad. Pero Porque una de las cosas es que tú agarraste el Meicín, el refugio, y echaste al andar tú. O sea, yo era un refugio que casi lo levantaste tú. Estaba abierto con otras personas, pero estaba aquello ya a morrer. Y tuviste que invertir, reparar mucho, ponerlo curioso y luego, sobre todo, empezar una campaña de comunicación para decir, oye, que estamos aquí y esto está vivo. Venir hasta aquí que ya lo podéis usar. sí, a mí tocó me regalar mucha comida. Claro. Yo llegaba a la gente, estaba por allí fuera y a lo mejor miraban un poco, entraban, oye, para comer algo, o sea, para tomar algo, tal. Y yo tenía suerte que a lo mejor estaban por allí los mis collacios, y cuando veía a lo mejor que había un pocuñín de movimiento, decía yo, ahora. Entonces sentaba en una mesa y sacaba yo pero lufabes. Claro. Y llegaba la gente y decía, pero das de comer y tal, vaya buena pinta, pues igual vengo un día y tal. Y ahí entrame el boca a boca, el decir, el hacer, el tal, las redes sociales, que ahora parece que, bueno, Sí, sí. son una plataforma muy tal de publicidad. Y luego que la gente de Tuiza y la montañera de verdad, tal, empezaron a apoyarme de una manera, vamos, increíble. Porque, hablando de la comida, voy a decirte, tú ir allí y comer allí, aunque me des de algo calentado de una lata, va a estar bueno, porque el sitio ya es espectacular. Sí. Y yo, la primera vez que fui con ese pensamiento, en plan, a ver, estamos donde estamos, Tania cocinará muy bien, pero esto pues, no voy a encontrarme aquí una excelencia. Cuidado con los faves que faes, Tania, están buenísimes. Y buen material, ¿o? Llevo no, pero Teniendo son buen unos- compango, les faves salen bien. Son unos sí, estoy de acuerdo, pero son unos faves de primera, ¿eh? Sí. Sí. Y escucha, buena fava, Sí. con un tiempiel, son manteca, Sí. buen caldo gordín, faisla como en la cuenca, que es lo que presta, con el toque picantín de la morciella. Sí. O sea, chorizo igual, quiero decirte, no tienes nada que envidiar a alguna de las mayores favadas de Asturias, ¿eh? Gracias, tío. No, digo, te lo en serio. Porque yo iba y yo decía, no voy a pedir, aquí pides el plato este de picadillo, el típico de la montaña, y va a estar rico. ¿Qué más da si estás viendo esto? Lo que sea. Pero vamos por los faves. Y yo decía, me cago en mi manto, aún es que tan. Yo nunca voy a dar a comer algo que yo no comiera. Ya. Y yo en mi casa siempre se guisó mucho y somos de pota, de carne guisado, de tal. Yo siempre digo, a ver, yo no soy cocinera. Yo cocino como mi mamá, como mi abuela, como se hizo toda la vida en casa. Y unes faves bien feches, tal. Ahora, 40 grados, que Ya, fa no ya, sé cuánto flipes, calor. Y sí. flipes la cantidad de gente que sube a comer faves. Claro. Porque al Tremendo. principio era casi como algo más especial, ¿no? Que Sí. ponías Domingo del Faves. Eso. Y entonces supongo que las reservas volarían, pero ahora ya tienes que tenerlas casi de continuo. Todos los días. Claro. Porque ya que claro, antes hacía una puta faves y si yo no vendía entre toda la semana tenía que tirarles. Claro. Y una putada. No puedo portear, subirlo a mochila o Claro. tal para tirar. Claro. Pero ya que ahora ya todos los días. Vale. ¿Cómo lleguen
el compango y les faves, ¿cómo lleguen de Tuiza al refugio? A caballo o a mochila. Caballo, eso. O al al yombo yombo. de Tania. Sí. Porque estas cosas muchas veces hay que decirles que la siete veces no se para pensar ni siquiera dice, sí, la comida llega aquí por arte de magia. No te la llevo en helicóptero. Hay que cargarlo al yombo. Sí. Lo digo porque de vez en cuando atopamos algún repugnante que dice, vaya cara que ya esta cerveza. Y Sí. yo cago mi manto, desgraciado. No sabes lo que costó traerla hasta aquí, ¿eh? Hostia, la Claro. cerveza sobre todo, subirla con los caballos, cuidado, porque pesen mucho los barriles. Claro. Y bueno, sí. ¿Y sí. cuántos barriles más o menos en temporada alta, van a la semana? Pues no sabría decirte. Bueno, no tengo pero- ni idea, pues igual 5, 6. Claro. Igual O sea, un fin de semana bueno, 2 al día caen. Nivel chigre. Sí. Nivel chigre normal. Sí. Porque eso, y en plan, no, suben un día a la semana, tal. No, el porteo. No, tiene que ser continuo. Claro. Sí. Incluso hay gente que llega y dice, dame una botellina de agua. Yo no vendo agua porque tenemos allí fuente de manantial, no voy a portear agua. No tengo agua y tal. Échame una caña. Esto bueno. Pues tomar un Aquarius o Ya. otra. No, pon una caña. Que no Cerveza véndese mucho. No vas a tomar mejor agua en el mundo que aquella de allí, ¿eh? No. Pero birra y sidra. Y sidra. Flipes. Bueno, y hay que, ostras, tomar un culete allí. Yo Sí. tomélo a más cuando... A mí préstame mucho. Subir en verano y en primavera con todas las flores y es precioso. Sí. Y un día de estos ahí estenao, ahí sin nubes y es precioso. Pero estos míticos días de xineru, febrero, que hay nieve y que vienen también de sol, Eso y un lujo. eso y el paraíso. Sí. Para mí y otro rollo. Sí, es verdad. Además, cambia mucho la gente que sube en agosto, septiembre, octubre, a la gente de invierno. Cambia mucho, cambia la conversación, cambia todo. Ya. Y es como si fueran dos mundos distintos. Claro. Ahora hay más familias, niños, tal, que está de lujo, a mí présteme por la vida, Claro. y luego ya en invierno ya se siente más de montaña, ya Claro. es diferente. Porque lo que no podemos hacer es que, vale, tú tienes restaurante, pues ir a comer o a tomar algo allí, pero el principal objetivo del Meicín es la gente que va de montaña. Claro. Entonces, está muy bien porque puedes ir con los nenos y quedarte a dormir allí y una Sí, experiencia preciosa. sí. Ver aquel cielo estrellado por la noche tiene que ser increíble. Sí. Pero claro, tú tienes que levantarte, ¿qué? ¿A las 6 de la mañana, 5 o 6? No, ahora levántame a las 7:15 más 7 o y cuarto, menos. Sí. vale. Da los desayunos. Sí. La gente sale a desayunar, sale de monte, sale de ruta, empezar a trabajar. Bueno, cuéntalo tú, no voy a decir yo lo que hacéis al día, si lo sabes tú mejor que yo. Entramos a limpiar, recoger los desayunos, Claro. dejarlo todo listo, y yo a las 9:30, 9 ya me pongo a hacerles faves y a prefreír patates, preparar el picadillo y demás. Hacia las 12 de la mañana acabo de preparar todas las cosas y faigo la comida para la gente que trabaja allí. Entonces a las 12 comemos todos. Y a las 12:30, 1, ya empiezan a llegar que si bocadillos, empieza ya algún plato, no sé qué, y entamamos ya las comidas hasta las 4:30, 5 de la tarde. Recóllelo todo, limpiarlo Venga, todo, tal. vuelvo otra vez a dejar la cocina bien limpina y impoluta, y yo a las 6, 6:30, un poco depende de la gente que tenga a dormir, estamos ya con las cenas. A las 8 sale la cena ya por la puerta. Hacia las 9 menos cuarto, 9 ya acaba la gente de cenar, ya toca recoger, limpiar todo, tal, hacer la cena para nosotros, porque claro, nosotros tenemos que cenar cosas distintas a la gente, yo no puedo cenar para allá todos los días, Claro. ¿sabes? Claro. Y ya a las 10:30 cerramos bar y demás, y a las 11 de la noche pellamos, silencio y se apagan luces. Ya, pero estamos hablando de que tu jornada tranquilamente pueden ser 14 horas al día. Tranquilamente. 14, 15 horas. Si yo un día tranquilo, igual por la tarde sí que puedo descansar 2 oruques, una Pues, cosa así. Bueno, da igual, Sí. pero como mínimo, Sí. como, sí. De como siete- mínimo 12 o, Sí. o 11, o Sí. 11 horas. Sí, y contando que no pase nada, porque si hay algún accidente, alguien que no aparece o algo, yo no duermo. Claro. Tócate pues estar un poco pendiente del teléfono, ver qué pasa, si van a ir a buscar y necesiten algo del refu, toca también esa otra parte. Bueno, iba a decir que presta mucho, no presta nada, No. pero pasa alguna desgracia y tú lo cuentes y eso naturaliza ya que los que no estamos avezados al mundo de la montaña
yo creo que también fai que non se pierda la perspectiva de onde estamos, y porque hai xente, ya sabes, ahora en verano atoparás de todo, xente que sube aí en playerinos, ya está en chancles. Sí. No hay que perder nunca y jamás la perspectiva de dónde estamos. No, yo por eso sí que cuando faigo los vídeos ahí para las redes, pues por las mañanas y tal, insisto mucho en el calzado, agua, gorra, crema solar, comida, abrigo, porque ya que la montaña cámbiate de un momento a otro. Claro. O torciste un pie, fíjose de noche porque no pudieron... Abrigo, comida y agua siempre. Claro. Siempre. Y no perder la perspectiva de dónde estás. Claro. Que aunque te cerquina del coche y alta montaña. Eso. Puede pasar cualquier... Y además ahí Asturias y de tiempo, la montaña y de tiempo muy cambiante. Sí. O sea, sales con un día que parece que va a estar precioso y de repente metiósete el borrín y la niebla y no ves nada. Sí. Entonces, por eso... Sí. Alguna vez tocó salir a buscar a xente y ya mente, estoy aquí donde un río que hay una piedra y dices tú, hostia, dame más indicaciones. Y tócate de ir a por ellos y vas. Claro, no queda otra. claro, porque tú ya es la primer persona siempre de referencia para el rescate, claro. Llamen al refugio y yo lo que tengo que hacer, nada más que me dan voz de alerta, yo automáticamente tengo que llamar al 112. Porque si pasa cualquier cosa, puedo comerme un marrón curioso. Ya. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor pues queda alguien en el refu pendiente del teléfono para ponernos con 112 uno y otra persona o 32 pues salen a buscar. Claro. Y ahí vamos manteniendo contacto y bueno, depende también de lo que sea y Ya. cuando hay una tontería de alguien que está en la niebla, perdido, donde la Sí, portilla, una donde torcedura, una cosa pues así, vas, bueno, vas vale. y ya está. Vale. Pero sí. claro, cuando ya hay cosas más graves que, Sí, y sí. que alguna pasó. Sí. Alguna pasó, Sí. por eso. Por eso está muy bien ir, conocer aquello como primera experiencia, pero Sí. nada de llevar a los guajes con chancles. No, Que- no. que- Y yo de hecho siempre digo, cuando va alguna persona así sola o lo que sea, que pasen por el refu y que me digan a dónde van. Vale, Y sí. hora más o menos de vuelta o tal, oye, déjesme tu nombre, un teléfono si quieres o lo que sea, pero oye, que importante, porque yo, parece que no, pero más o menos controles la gente que sube, Claro. que baja, qué tal. No, y luego aparte que lo viste, un chavalín, 20 y pico años, de seguro que comiéndose el mundo y un estado físico bárbaro, pues con calambres, no podía caminar, eso puede pasar a cualquiera. Eso a ye. cualquiera. Eso ye. Ahora que tienes un ritmo de vida frenético, estás donde quieres estar, Sí. pero tienes un ritmo de vida frenético, del que igual saliste fusiendo un poco de la ciudad y como que volviste un poco... ¿No eches un poco de menos la cabana de ir ahí Sí. en vacaciones y decir, por favor, 2 semanas, Sí, aunque sea 2 sí, semanas, sí, perdeme sí. el mundo? Mucho, ¿no? mucho. La cabana para mí, yo siempre digo, fue la mejor época de mi vida, pero con diferencia. Y sí que se echa mucho de menos. Vale. El de levantarte por la mañana y decir, venga, voy a meterme un buen desayuno y arranco. Claro, Buf, sí, mucho. claro. Mm. Pero bueno, allí y es feliz. Porque aparte de allí es muy resondere, tienes un don de xentes muy guapo. Entonces, claro, llegar xente nuevo, xente conocido, xente que suba, vete. Vamos a ver a Tania. Esas cosas, claro, presten por la vida. Presta mucho porque además hay muchísima gente que sube simplemente al refu a conocerme. Vamos a comer aquí, vengo a conocerte, porque sigo desde hace tiempo y él hay mi ilusión y tal. Y luego siente también que yo no lo esperaba, que estaba mal en el hospital, de accidentes, de tumor, de lo que sea, y decirme, oye, que para mí fuiste una ventana muy importante cuando guapo. estuve en el hospital. Y yo emocionóme mucho con esas Claro, cosas. qué guapo. Y sí que luego suben a conocerme y a contarme lo que ellos pasaba y que, oye, que gracias, tal. Para mí eso me da la pena ir al trabajo que hice estos años, sin Claro, duda. Qué guapo. Contásteme antes un poco que, claro, si quieres que te suban cosas con helicóptero, y una empresa privada, yo pensaba que esto ya era una empresa, o sea, que ya era el helicóptero del Principado y que bueno, que más o menos, dentro de las posibilidades, cuando no había accidentes, iban subiendo pues cosas. Pero no, si quieres que te suban para allá lo que necesites de comida, una nevera que se te rompa, tienes que pagar, ¿cuánto y más o menos? Pues el traerlo desde Jaca, aquí donde tiene la base, son unos 800 euros más o menos. Ahí arrancamos ya y luego ya Y luego, el minuto unos 30. Bueno, todo esto yo creo que hay que decirlo, tienen que saberse Sí. para todo el mérito que tenéis estando allí. Porque sí, la mayor parte, pero cuando les cosas gordas tienen que ir con helicóptero. Sí. Y esos son perros tuyos. Sí. ¿Eh? No Sí. salen de otro bolso, No. son perros tuyos. Sí. Vale.
Bueno, pues nada, Tania Plaza, subir el Meicín, hacer gasto allí, porque aparte, no lle por hacer gasto porque la moza lo merezca o no, lle que lle uno de los sitios más guapos de Asturias y como visteis en la entrevista, resentado también por una de las personas más guapas de Asturias. Ay, gracias. Un abrazo fuerte, muchas gracias, Tania. A ti, mil gracias.